Lucas 19. Vamos a estudiar del verso 28 al 44 esta tarde. Lucas 19, verso 28 al 44. Vamos a leer de una vez la porción y vamos a orar para estudiar. Dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en la tierra y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos os callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Señor, te pedimos que esta historia se trata de ti, y esto está inspirado por ti. Te pedimos que tú abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, y que podamos ver a este glorioso Jesús que eres tú, que vino desde el cielo para hacerse hombre como nosotros y para poder finalmente cumplir con tu llamado, que era ir a la cruz. Entonces, háblanos y muéstrate como quien tú eres, en Cristo Jesús. Amén. Estamos en este punto, en este domingo, donde Jesús está a 4 días, de hecho a 4 o 5 días de ir a la cruz. Es lo que conocemos y recordamos cuando es Semana Santa como el Domingo de Ramos, algunos le llaman, y es el domingo previo a la última semana, a la semana de la pasión de Jesús. Y es interesante porque vimos el domingo pasado que Jesús venía rumbo hacia Jerusalén y llega a Jericó, y en Jericó ya se perfila hacia arriba, hacia Jerusalén, y tiene esta conversación con Lázaro. Pero fíjate, el verso 28 dice que Jesús iba subiendo hacia Jerusalén. Y es importante entender esto porque es la culminación del propósito redentor de Jesús, de salvar a la humanidad. La cruz realmente no fue un accidente en la vida de Jesús, lo hemos dicho muchas veces, fue algo totalmente intencional en él. Lucas 9, 51 y 52, eso lo estudiamos hace ya un par de meses, pero ahí en esa parte dice que Jesús afirmó su rostro rumbo a Jerusalén. Y en ese punto, en Lucas 9, 51, Jesús estaba en la parte más norte de Israel, donde él llevó el ministerio. Estaba en un lugar llamado Cesarea de Filipos. Y ahí en ese momento llega hasta ese punto, Pedro tiene esta confesión, este reconocimiento que dice: tú eres el Hijo de Dios. Y a partir de ese momento dice que Jesús fijó su mirada en este destino, en esta meta que era la cruz. Y a partir de ese momento él comenzó a descender de norte a sur rumbo a Jerusalén, y visitando las aldeas, visitando los pueblos, predicando el evangelio, sanando a personas, pero sobre todo haciendo mucho énfasis Lucas en las enseñanzas que él tenía que decir. ¿Por qué? Porque finalmente Jesús iba avanzando hacia su destino. Y estamos llegando a la razón por la cual Jesús vino finalmente.
Jesús hizo muchos milagros, sanó a muchas personas, alimentó a multitudes, pero esa no era la razón por la cual Él vino. Su propósito principal no era alimentar al pobre, no era sanar al enfermo. La razón principal por la cual Él vino fue a morir por el pecador. Y Él va rumbo a ese destino, hacia esa meta que es la cruz. Y Él sabe lo que le espera al llegar a esta ciudad. Le ha dicho en reiteradas ocasiones a sus discípulos que lo que va a ocurrir en Jerusalén es que Él va a morir. Y que va a ocurrir todo esto que Él ya le ha mencionado varias veces. Los discípulos no han entendido mucho realmente lo que Jesús les ha dicho, pero les ha dicho. Entonces es como curioso porque dice que iba subiendo, o sea, era una cuesta, es una montaña realmente de donde Él estaba. Y lo veo no solamente como algo geográfico que Él subió, sino que también lo veo como simbólicamente. El ascender una montaña caminando es agotador. Y Jesús va a ser agotador su viaje hacia la cruz. Tenemos a lo mejor esta impresión, ¿no? De que, pues Jesús vino, murió y como que así como sin nada. ¿Ves cuando Jesús está orando en el Getsemaní, frente a la ciudad, el Monte de los Olivos? ¿Y se acuerdan? De Jesús está luchando, o sea, es un peso muy fuerte que Él está cargando y quizás muchos dicen o piensan que realmente ese fue un momento muy complicado, casi al nivel de la cruz, el momento en que Él está orando y diciendo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero. O sea, Jesús es difícil para Él, ¿ves? Y este ascenso hacia el destino, hacia la meta, no es nada fácil, no solamente trepar, sino lo que Él sabe que va a ocurrir ahí. ¿Te ha pasado a veces de que tú sabes que no quieres que llegue el lunes, porque el lunes sabes que vas a tener que enfrentar problemas que dejaste el viernes pendientes? Y como que no llegue, o no sé, y como que le quieres hacer el quite a ese día, o esa junta, o a esas personas, porque sabes que va a ser difícil. Bueno, Jesús sabe lo que le va a esperar cuando entre a esta ciudad. Y lo increíble de este Salvador que se llama Jesús es eso. Es que Él no rehuyó su destino. Él no le hizo el quite a esta ciudad. Él fue intencionalmente y Él, te das cuenta que Él está dirigiendo, orquestando toda esta entrada a esta ciudad de una manera muy, muy intencional y muy, muy clara. Juan 12:27, no es necesario que vayas ahí, pero Jesús dice ahí en las palabras de Juan, dice, Padre, sálvame de esta hora, dice Jesús, o sea, ¿qué le voy a decir al Padre? Padre, sálvame de esta hora. Dice, más para esto he llegado a esta hora. O sea, Jesús dice, voy a llegar a Jerusalén y he llegado hasta este punto en mi ministerio, en el propósito, y le voy a decir ahora al Padre, ¿sabes qué? Siempre no le entro a la cruz. No, dice, para esta hora he venido. La razón de la venida de Cristo era morir en la cruz por nuestros pecados, por tus pecados, por los míos. Iba a ser un precio altísimo que Él iba a pagar para darnos algo completamente gratis a nosotros. La gracia de Dios es gratis para nosotros, pero tiene un precio altísimo, un costo muy alto para que la despreciemos. Ahora, es interesante, primera de Pedro 1:20, Pedro dice ahí que Jesús había sido destinado, otras versiones lo ponen preparado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que el universo existiera, antes de que la creación existiera, ya Jesús estaba preparado para un día venir y morir. Es increíble. Ese era el plan redentor de Dios para la humanidad. Que íbamos a fallar, que íbamos a pecar, nos íbamos a separar de Él, pero Él ya tenía un plan para rescatarnos a nosotros. Apocalipsis 13:8 habla de este cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo para venir a salvarnos. Ese es nuestro Jesús. Ahora fíjate el verso 29 al 31. Esta historia está increíble. Dice, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos. Entonces Jesús va subiendo, y cuando va subiendo rumbo a Jerusalén, por la ruta que venía Jesús, te topas con estas aldeas realmente. Una era Betfagé y la otra era Betania. Entonces es como un cruzamiento en la carretera. Vas en la ruta principal y hay un libramiento que te lleva a Betfagé y te lleva a Betania.
y están ahí, ¿no? Están como a unos 4 o 5 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. Está en un punto geográfico que se llama el Monte de los Olivos, lo hemos escuchado muchas veces, pero era un monte bastante amplio, bastante grande, y Jesús va como que subiendo la montaña y llegando ya casi a Jerusalén. Y esa era la ruta que tomaban, ¿no? Entonces tú vas hoy en día, por ejemplo, a Israel y vas a Jerusalén y es por ahí asciendes hacia Jerusalén. Y es padrísimo porque gracias a Dios me dio la oportunidad de hacerlo. Y vas subiendo y de repente llegas a la cima y ¡zas! Está la ciudad de Jerusalén ahí, blanca, muy hermosa, con las murallas y el templo. Y esa era la vista que veía Jesús cuando iba, ¿no? Y van trepando, pero se detienen o paran aparentemente en este lugar donde Jesús manda a buscar a este asno, este burro, ¿no? Este pollino. Pero dice Betania, ¿les suena ese nombre Betania? ¿Quién vivía en Betania? Una familia muy cercana a Jesús, que él amaba mucho. Lázaro, Marta y María vivían ahí. Lázaro, el que él resucitó, el que levantó de los muertos, vivía en esa ciudad. Entonces era una ciudad a la cual Jesús pasaba a visitar cuando andaba cerca o cuando le tocaba viajar a Jerusalén por las fiestas importantes en el calendario religioso judío. Ahí vivía esta familia. Ahora es interesante que él manda a 2 discípulos, no sabemos quiénes son, y los manda con un propósito muy claro. Los manda a buscar un pollino, un asno, un burro, para que él va a usar para entrar a Jerusalén. Entonces yo decía, o sea, de plano, si Jesús hubiese contratado a alguien de relaciones públicas, esto no es lo que le hubiese recomendado. O sea, entrar en un asno, o sea, como que algo estratégico. Pues Dios no estaba interesado en la estrategia o en el marketing. Jesús estaba interesado en cumplir las escrituras. Y la Biblia dice que él iba a entrar en un asno, en un burro. Ahora, ponte a pensar en esto. Esto es como que, imagínate como una maratón, ¿no? Y estás en los últimos metros, o sea, estás llegando a la meta. Empiezas a correr, levantas ahí tu pecho y empiezas como que vas a dar una buena impresión. No quieres terminar mal la carrera. Entonces es como la parte gloriosa donde todos están mirándote, te van a tomar fotos y como que acá. Y Jesús entra en un pollino. Y tú ves los conquistadores en la historia del hombre y ves que siempre los conquistadores entraban aquí a caballos. Y hay muchos caballos famosos. Por ejemplo, estaba Bucéfalo, que era el caballo de Alejandro Magno. Un caballo que era indomable, que dice los libros de historia que simplemente él fue el único que lo logró domar. Está también otro caballo que se llama Genitor, que era de Julio César, un caballo que él usó para un montón de batallas y de guerras. De hecho, él construyó una estatua en honor a su caballo frente al templo de Venus. O sea, así era la admiración y la reverencia que había hacia su caballo compañero de batallas. También el caballo de Napoleón, que se llamaba Marengo, era uno de los que tenía muchos, pero con ese caballo él luchó la pelea de Waterloo, una de las más famosas de Napoleón, y el esqueleto de ese caballo está en un museo hoy en día. Está guardado el esqueleto de ese caballo como un caballo famoso en la historia por el hombre que iba sobre él, ¿no? Entonces Jesús usa un asno, un pollino para entrar. Y ahí vamos viendo el carácter de Jesús, ¿no? Humilde, manso, no a conquistar por la fuerza. Y un escritor hizo un poema al respecto, y le hizo un poema a este burro, y se los quiero leer. Es de G.K. Chesterton y el poema se llama El burro. Dice: cuando los peces volaron y los bosques caminaron, y los higos crecieron encima de las espinas, y algunos momentos cuando la luna estaba sangrienta, entonces seguramente yo había nacido, con la cabeza monstruosa y los enfermos llantos y las orejas como errantes alas, la parodia caminante del diablo, andando en 4 patas, el forajido andrajoso de la tierra, de antigua y perversa voluntad, hambriento, azótenme, ridiculícenme, soy un tonto, mantendré mi secreto todavía. Tontos, porque yo también tuve mi hora, una hora fiera, lejana y dulce. Allí había un grito sobre mis orejas y palmas ante mis pies. Y habla de ese burro que entró, las palmas, ¿no? Y ese era su momento, ese fue su día de gloria para este pequeño burro.
que no sabemos su nombre. ¿Ves? Están todos estos caballos famosos, con nombres, con sus cuerpos, su cadáver, su esqueleto en un museo. Pero este burro, ¿quién lo conoce? Nadie lo conocía. Ni siquiera tiene un nombre. Pero era interesante en la historia y en la cultura judía que un asno macho tenía que ser redimido. Y eso lo ves en Éxodo 13:13, no es necesario que vayas ahí, yo te lo puedo leer, pero Éxodo 13:13 dice lo siguiente, dice, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, quebrarás su cuello. Y eso lo vimos cuando estudiamos el libro de Levítico, no lo voy a explicar ahorita, pero básicamente es que si un burro nacía macho, tenían que redimirlo, comprarlo. ¿Y cómo se compraba? Con un cordero. Y si no querías comprarlo, tenías que quebrar el cuello y moría. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Porque veo un paralelo entre el asno y nosotros. Por eso es una ilustración. No es que seamos burros, ¿no? Pero a veces. Pero, número uno, este burro, este asno, este pollino, significa que si estaba vivo ese momento, era que había sido redimido. Si estaba vivo, había sido redimido, como marcaba la ley de Moisés. Alguien pagó para que ese burro estuviese vivo ese día, redimido. 2, dice que este asno, Jesús dice, tráigalo, o sea, suéltenlo, desátenlo y tráiganlo hacia mí. Y finalmente dice que este pollino jamás nadie lo había montado. Entonces ves un paralelo en 3 cosas que Jesús hace con nosotros. Número 1, Él nos redime, Él nos redimió. Y dice que el asno era redimido con un cordero que moría. Jesús es el cordero que nos redimió. Número 2, este asno fue liberado. Nosotros fuimos liberados ¿cuándo? Cuando fuimos hacia Jesús, porque Él dice, desátenlo y tráiganlo hacia mí. Entonces nosotros igual fuimos desatados y fuimos liberados y vamos hacia Jesús para finalmente ¿qué? Para que Jesús nos dome, que es lo tercero. Este asno fue domado por primera vez, ningún hombre se había trepado a él, solo Jesús. Y sabes que a veces somos indomables y somos como este asno. No hemos dejado que nadie se trepe y gobierne nuestra vida. Y es solo Jesús el que nos va a domar, solo Él. Solo Él puede gobernarnos, solo Él puede realmente tomar el control de nuestra vida. Y ahí vemos algo que nos puede servir para entender un poco de esto. Pero este asno nadie lo conoce, no es famoso, no tuvo quizás renombre, pero no hubo animal que tuviese el privilegio que tuvo Él de que Jesús se subió en sus espaldas, ¿no? Jesús se subió ahí y vemos que Jesús tiene otro perfil al conquistador que viene a derrotar a sus enemigos. Siempre ves estas escenas del conquistador a caballo y como que matando y conquistando a sus enemigos y poniéndolos a sus pies. Pero ese no era el retrato de Jesús en su primera venida. Jesús no iba a conquistar tomando la vida de sus enemigos. Jesús iba a conquistar dando su vida por sus enemigos, por nosotros, por ti. Ese es nuestro Jesús, ese es nuestro Salvador. Dice, no, yo no soy enemigo de Jesús. La Biblia dice que somos enemigos de Jesús cuando pecamos. Que una vida en pecado significa enemistad con Dios. Y por eso fue necesario que Él viniera a dar su vida para reconciliarnos con Dios, consigo mismo, a través de su muerte. Pero Él ¿cómo nos conquista? ¿Cómo quiere conquistarnos? No poniéndonos una espada, como hacen a lo mejor en otras partes. Es cree o niega tu fe o muere. Jesús no hizo eso. Jesús vino a conquistarnos con su amor, con su sacrificio. Ahora, es interesante porque dice, o sea, le van a preguntar, si les preguntan, ¿por qué se lo están llevando? De hecho, en otra parte del Evangelio dice que Jesús le dice, lo voy a tomar, pero se los voy a devolver. Jesús no está robando el asno aquí. Lo voy a tomar y lo voy a devolver. Pero ¿por qué será que necesita eso? ¿Por qué necesita como que un asno? Mateo 21:4, que es la historia paralela, el relato con los ojos de Mateo. Mateo 21:4, Jesús dice, o Mateo dice que todo esto aconteció para que se cumpliese la Escritura. Él pidió este asno, este pollino, para que se cumpliese la Escritura.
Y tú ves las profecías que Jesús cumplió, es eso. Es toda una ruta de eventos, de sucesos que están escritos en el Antiguo Testamento que solo Jesús pudo cumplir. Es como si Dios hubiese pasado dejando una cosita, un punto, algo, una semillita, y después da la vuelta y es el mismo el que pasa a recogerla y que las cumple todas. Jesús es el único que ha cumplido todas las profecías que están escritas en el Antiguo Testamento de quién y cómo se iba a ver este Mesías que iba a venir de parte de Dios. Hay más de 300 profecías y las 300 profecías las cumplió Jesús. Jesús no es cualquier hombre, ¿ves? Jesús no es cualquier hombre y realmente, ¿qué es lo que hace diferente al cristianismo de cualquier otro sistema de creencia, de fe? Es eso, es que las profecías escritas en la Biblia, o sea, todas las profecías que están escritas, Jesús las cumplió en su persona. Y número 2, lo que le da validez a nuestra fe es que hay una tumba vacía y puedes ir a Jerusalén y verla. Todas las otras religiones, sus fundadores, o como le quieras llamar, están sus cadáveres ahí enterrados, sus huesos. Pero Jesús no está en esa tumba. Jesús cumplió y por eso Él dice, manden a traer este pollino, porque esta era parte de la profecía que se iba a cumplir. Eso está en Zacarías 9:9, te lo voy a leer. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Zacarías 9:9. ¿Ves? Estaba escrito de antes. Y tú ves que en los evangelios en muchas ocasiones aparece esa frase y para que se cumpliese lo que estaba escrito. Eso no es casual. No es porque pues, al autor se le ocurrió para rellenar, para poner eso. Lo que Dios nos está diciendo es que Jesús precisamente hizo eso. Siguió una ruta que había sido trazada desde antes de la fundación del mundo, que iba a cumplir este Mesías que iba a venir. Y que solo Él la pudo cumplir. Ahora tú puedes decir, pues que Jesús a lo mejor se puso a investigar e hizo todo esto para que dijeran que Él era el Mesías. Ok, pero ¿cómo lo haces con tu nacimiento? Nacer en Belén. ¿Cómo lo hace con las cosas que tú no puedes manipular? No se puede, ¿ves? Y Jesús desde antes de su nacimiento, con su nacimiento, dónde nació y todo lo que hizo, es la validación de Dios de que realmente Él es el Hijo de Dios. Él es Dios hecho hombre. Ahora, Jesús manda a sus discípulos, los manda por este pollino. Y ves esto, ves a Jesús como... el conquistador que viene a conquistar con amor, pero también es un rey que quiere gobernar sobre sus súbditos. Y eso es algo que hemos hecho bastante énfasis este último mes quizás. Lo dijimos el domingo pasado, lo dijo el domingo anterior Marcelino. Jesús no solamente quiere ser nuestro Salvador, Jesús vino a ser nuestro Señor, nuestro Rey. Y un rey viene a eso, viene a gobernar. Viene a gobernar. Pablo dice en 2 Corintios 5 que Él murió y resucitó para que ya nosotros no vivamos para nosotros mismos, sino vivamos para Él. Para el que murió y resucitó. Nuestro problema, el problema de la humanidad es ese, que del día en que decidimos desobedecer a Dios en el Edén, decidimos tomar nosotros el control de nuestra vida. Y de vivir a espaldas de Dios. Y eso nos costó la separación con Él, nos costó el pecado. Y todo eso, la muerte. Y eso Dios lo iba a resolver con esto. Pero Jesús nos quiere salvar y también nos quiere gobernar. Porque Él es eso, es un rey. Hoy en día predomina esta mentalidad que quizás la pudiésemos como que graficar en un poema famoso, Invictus, de Nelson Mandela. Él dice, quizás en la parte más popular, dice, yo soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Y eso es precisamente lo que Jesús vino a destruir, que tú seas el capitán de tu alma. Tú no puedes serlo. Pero esa es la mentalidad de hoy en día. Yo gobierno, yo hago lo que quiero, yo tomo mis decisiones, ¿Y se acuerdan lo que Jesús dijo, la parábola anterior? Que finalmente sus conciudadanos, que era esta historia donde Él habla de este rey viniendo que lo representa a Él, pero la gente dice, no, nosotros no queremos que este rey gobierne sobre nosotros. Y ese es nuestro problema, no queremos que Dios gobierne, queremos que Dios nos salve más que no nos gobierne. Y nos quejamos a veces de nuestros gobiernos, de que son malos gobernantes, pero realmente ninguno de nosotros queremos dejarnos gobernar por nadie. No es el presidente que está de turno, somos nosotros el problema.
Jesús es un rey amoroso, pero es un rey que quiere gobernar en nuestra vida. Ahora, Jesús le dice, van a ir ahí, van a encontrar esto, esto, otro. ¿Y qué ocurre? Fíjate el verso 32 al 35. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Esto es increíble, me encanta esto, porque te das cuenta de que lo más importante que veo aquí es que Jesús está al control de la situación. Porque le dice, ustedes vayan a buscar esto a tal parte y en tal lugar le van a decir esto, le van a preguntar esto otro, y Jesús ya lo sabe de antes. O sea, eso te habla de que Jesús estaba en pleno control de todo lo que estaba ocurriendo. La cruz, la muerte, todo esto no fue como que un accidente, no fue que se le salió de control a Jesús. Jesús va dirigiendo cada cosa que está ocurriendo aquí. Encontraron lo que Jesús les dijo, le preguntaron lo que Jesús les dijo que le iban a preguntar. ¿Cómo lo sabía Jesús? Porque es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Ahora, ¿eso a qué nos debe de inspirar a nosotros? Es a tener confianza en Él. Que aunque la situación se ponga negra, que aunque la situación se ponga adversa, que aunque la situación se ponga difícil, Él sigue estando en control. Él aún sigue estando en control como lo está acá. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué tememos? ¿Ves? Dice Jesús más adelante que el pastor va a ser disperso, herido, y las ovejas iban a ser dispersas. Porque pues no está el pastor, y cuando no está el pastor, las ovejas tienen miedo y huyen. Pero aquí ves que este pastor está en pleno control de todo lo que está ocurriendo y sabe lo que va a pasar. Entonces eso debe de darnos paz y tranquilidad, que la situación en la cual tú estés pasando no está fuera del radar de Dios, no está fuera de algo que Él no haya visto o que haya sido una sorpresa para Él. Nada es una sorpresa para Él. Tú y yo no podemos sorprender a Dios, jamás podemos decir sorprendí a Dios. Él siempre lo supo. Y eso nos debe de dar paz y confianza en la situación puntual que quizás puedas estar pasando. Porque Él quiere ser rey en tu vida, en esa situación que Él ya sabe. Él te quiere gobernar y me quiere guiar. ¿Por qué? Porque este es un plan trazado desde la eternidad. ¿Ves? Jesús yendo a la cruz. Es una ruta que Jesús siguió, algo que fue trazado desde antes de que existiéramos. Desde antes que existiéramos, Jesús quería venir a salvarnos. ¿Te has puesto a pensar en eso? No es como que, las cosas se echaron a perder. A ver, vamos a... como que un plan de contingencia, ¿no? Después de un huracán. Vamos a ver cómo arreglamos esto. No. Este plan estaba desde antes de que viniera la tragedia. Era su deseo venir a rescatarnos. Ahora, ¿cómo reacciona la gente? Verso 36. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte, acuérdate, van subiendo el monte de los olivos, pero ya van como que llegando. Dice, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Te acuerdas eso? Paz en el cielo, gloria en las alturas. ¿Dónde escuchamos eso antes? Cuando Jesús nació. ¿Ves? O sea, el comienzo y el final es lo mismo. O sea, Dios nos está diciendo lo mismo. Paz en la tierra, paz en el cielo, la paz con el cielo, la paz con Dios. Tiene que estar Jesús de por medio. Dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Ahí están los amargados de siempre, ¿verdad? Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Hay gozo en la multitud, hay gente cantando, hay gente alabando a Dios. Es interesante que tú puedas leer después como los relatos de Mateo, de Marcos, de Lucas,
Por ejemplo, Mateo 21, que es la misma historia, dice que la multitud era impresionante, era una gran multitud la que estaba. De hecho, Jesús venía con una multitud de discípulos, pero dice que desde Jerusalén salió otra multitud a buscarlo. Entonces, se juntan estos dos grupos en un punto y la gente está alabando, está cantando. Dice Mateo 21 que Jerusalén ese día fue conmovida. Y la palabra conmovida que aparece ahí es como que se sacudió la ciudad. No que hubo un sismo, pero que fue como que nunca había ocurrido algo como ese día cuando Jesús entró. O sea, todos supieron lo que estaba ocurriendo. Ahora, ¿cómo estaban los discípulos? Porque tenemos que tener un ojo siempre en ellos porque no, como que somos nosotros. Dice Juan 12, un testigo o alguien que pasó ese momento, dice que, me gusta cómo lo pone porque como que habla del grupo, no habla en particular de él. Dice que los discípulos no entendieron nada. No entendieron nada de lo que estaba pasando. ¿Te das cuenta? Los discípulos, los hombres que van a cambiar el mundo, no agarraron la onda, no tenían la onda clara. Los fariseos, dice que aquí estaban como que enojados, pero Juan 12, es curiosa la palabra que ellos decían, dice, el mundo se va tras él. O sea, están enojados con Jesús y dice, no, esto no puede ser, ¿no? Como una película. El mundo se va tras él. O sea, así con ira, enojadísimos. Y es la primera parte, el primer lugar en los evangelios donde ves que Jesús acepta que lo reconozcan como el Mesías. ¿Se acuerdan antes, en reiteradas ocasiones, la gente se emocionaba con algo, con lo que Jesús hacía? Vamos a hacerlo rey. Y Jesús decía, no. Y se los prohibía y se movía, porque todavía no era el tiempo. Este era el tiempo. Y aquí sí deja que la gente diga, Él es el Mesías. Él está dirigiendo todo esto. Ahora, ¿qué cantaba la gente? ¿Qué decía la gente cuando alababa a Dios y alababa a Jesús? Es el Salmo 118. Mira, vamos rápido al Salmo 118. Creo que no hay mejores alabanzas que las que están sacadas de la Biblia. Así no le fallamos y no decimos cosas que no son. Salmo 118, verso 22 al 26. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte, dice, de Jehová es esto, y esto es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Has escuchado ese salmo? A veces lo decimos así, este es el día, y como que tuviste un buen día y dices, oye, este es el día que hizo el Señor. Y sabes que está bien. Pero realmente este salmo fue escrito para este día en que Jesús está entrando. Este es un salmo mesiánico. Está hablando de ese gran día en que Dios, el Mesías, iba a entrar a Jerusalén. Por eso dice, nos alegraremos y alegraremos en él. Verso 25, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. La palabra sálvanos ahora es la palabra que conocemos como Hosana. Cantamos recién Hosana. ¿Cuántos no sabían que lo era Hosana? Estamos cantando nada más, ¿verdad? Hosana quiere decir sálvanos ahora. Eso quiere decir Hosana. Cuando cantamos Hosana, Señor, estamos diciendo sálvanos ahora. Es lo que dice acá, sálvanos ahora. Dice, sálvanos ahora, te ruego Jehová que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Eso era lo que estaba cantando la gente. Estaban citando las escrituras. Era un momento así como que de mucho gozo, de mucha alegría para los discípulos. Ahora, el verso 41 al 44 es como un contraste. Como que, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué este cambio? Todos los discípulos cantando, alegres, como que ya finalmente estamos llegando a Jerusalén. ¿Y te acuerdas lo que vimos el domingo pasado de la parábola? ¿Por qué están tan contentos? Obviamente porque aman a Jesús. Aman a Jesús y es como que la culminación. Pero acuérdate, Lucas, la parte primera de Lucas 19. Jesús les da esta parábola donde dice, y la razón por la cual le da la parábola de las minas, es porque ellos pensaban de que el reino de Dios se iba a instaurar inmediatamente. O sea, la gente estaba festejando, los discípulos están celebrando. ¿Por qué?
Sí aman a Jesús, pero ellos piensan de que, ok, vamos a entrar a Jerusalén, Jesús va a ser proclamado rey, pero ¿un rey qué? Un rey político, terrenal. Y que Jesús va a tumbar a los romanos y que finalmente nosotros vamos a reinar con él. Esa era la perspectiva que ellos tenían de Jesús. Y ¿sabes qué? Esa es como la perspectiva que a veces muchos tenemos de Jesús. Pensamos que Jesús se trata de que Él viene a resolver nuestros problemas terrenales, temporales, nada más. Y que Él tiene que resolver esto porque esa es la razón por la cual vino. Así pensaban ellos. No, ahora nuestros problemas se acaban porque Jesús finalmente se va a revelar por lo que es y va a sacar a nuestros enemigos. Y Jesús no sacó a sus enemigos de ahí. Jesús no expulsó a los romanos. No derrotó a Herodes. No boicoteó a Pilato. No lo hizo. Porque esa no era la razón de su venida. Pero ellos están así como que con todo este fervor también por eso. Porque ellos decían, ahora sí que sí. Y no. Y fíjate, Jesús dice que llora. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Entonces, imagínate, Jesús viene en esta ruta, paró ya, viene sobre el Pollino, y empieza a descender el Monte de los Olivos y llegas a un valle donde hay otra montaña y está ahí el templo. Lo primero que ves cuando vienes desde Betania, está la puerta dorada. De hecho, es una de las puertas que está al frente ahorita. Así se llama. La muralla de Jerusalén tiene muchas entradas. Y la que estaba ahí frente al Monte de los Olivos para entrar era la puerta dorada. Esa puerta hoy en día está clausurada. Los musulmanes clausuraron esa puerta. ¿Por qué? Porque los musulmanes saben la profecía que dice que cuando el Mesías venga va a entrar por esa puerta. Y dijeron, no, se la vamos a cerrar y ponemos un cementerio afuera. Pusieron un cementerio afuera de esa puerta. Porque saben que cualquier judío religioso no se va a acercar a un cadáver. Como si Jesús no pudiese levantar a los muertos, ¿verdad? Pero está clausurada, pero eso era lo primero que veías, una puerta dorada. Y está el templo ahí mirando al frente, está la muralla, está el templo. Y era la primera visión que tenías de la ciudad cuando bajabas por esa parte. ¿Y qué hace Jesús cuando la ve? Llora. Llora. Jesús lloró en más de una ocasión. Jesús lloró en Juan 11. ¿Se acuerdan con quién? Con Lázaro. Pero tenemos que entender porque pensamos de que a Jesús le dolió que muriera Lázaro. No le dolió eso. Acuérdate, Jesús iba a resucitar a Lázaro. O sea, Jesús sabía que en un par de minutos Lázaro iba a estar caminando otra vez y comiendo. Lo que le dolió a Jesús y por la razón por la cual lloró Jesús es ver el efecto o la consecuencia del pecado en el hombre, la muerte, el sufrimiento que la muerte trajo a la humanidad. ¿Ves? La muerte no era el propósito original y el plan original de Dios para nosotros. La muerte entró como consecuencia de nuestra desobediencia. Y cuando Jesús está en la casa de Lázaro y ve toda esta gente llorando, dice que él lloró, que le entristeció. Le entristeció. Y dice que ese lloro de Jesús ahí es un lloro en silencio. Es como cuando te dan una mala noticia y estás como llorando, pero no estás haciendo como que, no sé, espectáculo o no sé cómo llamarle, pero no estás siendo muy evidente en tu dolor, nada más estás llorando en tu lugar, como que solo. Pero la palabra que aquí Lucas usa para cuando Jesús llora sobre la ciudad es un lloro a sollozos, a gritos, muy, muy fuerte. Jesús ve esta ciudad y se pone a llorar. No dice, sí, vamos a entrar y vamos a derrotar a los romanos. Se pone a llorar. ¿Por qué? Y hay dos palabras que son importantes que la Biblia nos dice por qué. Es importante entender los porqués. Es la palabra, el verso 42, fíjate. Dice el verso 42, diciendo, oh, si también tú conocieses, esa palabra, conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Y el verso 44, al final, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esa es la razón por la cual Jesús está llorando, porque Jerusalén no conoció ese día en particular. No conoció ese día en particular. ¿Y qué era lo que tenía que conocer? ¿Ves? Jesús habla de un día en particular, un día específico. No conociste tu día. Es un día determinado. ¿Y cómo podemos saber de qué día está hablando Jesús? ¿Te acuerdas lo que decía hace un rato? Jesús es el cumplimiento perfecto de las profecías del Mesías.
Mira, acompáñame a ir al libro de Daniel, capítulo 9. Daniel 9. Verso 24 al 26. Y esto es tan importante que lo entendamos. Por eso Jesús está tan triste. Por lo que aquí Daniel dice siglos antes de que Jesús apareciera. Daniel 9, verso 24 al 26. Para entender un poco de qué es lo que está ocurriendo acá. Daniel es un hombre que ha estado en Babilonia por casi 70 años. Daniel llegó a Babilonia siendo muy joven, porque vinieron los babilonios y invadieron Israel y se llevaron como que presos y cautivos a los príncipes de ahí, a los que les podían servir como a su causa. Y él fue entrenado y como trataron de reentrenarlo en todos los conocimientos de Babilonia, pero él se mantuvo fiel a Dios. Pero y estuvo Daniel en diferentes gobiernos, por decirlo de alguna manera, diferentes administraciones, los babilonios, los persas, los medo-persas, y todos iban pasando, pero Daniel se mantenía. Y pasaron 70 años y Daniel empieza a leer la Biblia, a leer el Antiguo Testamento y se topa con una profecía que decía que Israel iba a estar cautivo por 70 años en Babilonia. Entonces Daniel empieza a sacar las cuentas. Dice, no, ya estamos por cumplir los 70 años. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Vamos a regresar a nuestra tierra? ¿Qué va a ocurrir con Israel? Y es en ese momento cuando Dios le envía un ángel, así, algo sobrenatural. Envía un ángel a Daniel y le da una profecía respecto a Israel. Y fíjate, verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Ok? Una pausa. Dice 70 semanas. Ok. La palabra semanas que aquí menciona, podemos decir que son semanas como de 7 días, pero realmente la palabra hebrea, está escrito en hebreo. O sea, es el Antiguo Testamento hebreo, ¿no? La palabra semanas quiere decir literalmente hecho de 7. Así, hecho de 7. No está hablando necesariamente de 7 días, está hablando de una unidad de 7. Entonces, y realmente todos los comentaristas hablan de que esto significa semanas, hablando de semanas. Son, dice, 70 semanas de 7 años cada una. Una semana representa a 7 años. Ahora fíjate, ¿para quién es esta profecía? Están determinados sobre tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Israel, ¿ok? Fíjate después. Y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad de Daniel? Jerusalén. Entonces, esta profecía tiene que ver con la nación de Israel y específicamente con una ciudad, con Jerusalén, lo que va ahí a ocurrir. Fíjate, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía, ungir al santo de los santos. Entonces, Dios le está diciendo, mira, va a haber un día donde el pecado se va a terminar, donde ya no va a haber maldad, ya no va a haber nada de eso, y eso va a llegar a un fin, ese día de la maldad y todo eso. Y entonces, para que lleguemos a ese momento, hay cosas que van a ocurrir antes. Esa es la profecía, van a ocurrir antes. Y fíjate, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Y se volverá a edificar la plaza, dice, y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, la profecía es esta. Ok, en algún momento en la historia de Israel, acuérdate, ¿dónde está Daniel? En Babilonia. Israel está destruido. Jerusalén está destruido. Y Dios dice, se va a volver a reedificar eso, se va a volver a construir. Y desde que se dé la orden para volver a reedificar, vas a contar esto. Vas a contar 9 semanas y le vas a sumar las 62 semanas. Y cuando se cumplan esas 69 semanas, va a venir, dice, el Mesías príncipe. O sea, imagínate. Dios le está diciendo, te estoy dando la fecha en que va a venir el Mesías príncipe, para que sepas cuándo Jesús va a venir.
Entonces, tienes que hacer matemáticas. Si no eres bueno para los números, aquí te los voy a dar. 7 semanas, decimos que son 7 años. 7 por 7 son 49. Son 49 años el primer bloque que dice aquí Daniel. Después dice, y otras 62 semanas. 62 semanas son 434 años. Si tú sumas los 434 años más los 49 años del bloque de 7, da un total de 483 años. Esos 483 años tú los debes de multiplicar por los días de un año. Nuestro calendario tiene 365 días. El calendario en el tiempo de Daniel tenía 360 días. Multiplicas 483 por la cantidad de días, 360, y te da un total de 173.880 días. Entonces Dios está diciendo, desde que se dé el edicto o la orden de reconstruir Jerusalén y sus muros, tienes que contar 173.880 días y va a entrar el Mesías príncipe. Entonces la pregunta siguiente, ¿cuál sería? ¿Cuándo se dio el edicto, no? Porque si ya tengo cuánto va a ser, tengo que saber de dónde empiezo a contar, ¿no? Y ahí donde ves a Nehemías. Años después de esto, está Nehemías, el copero del rey Artajerjes. Y está triste porque ha escuchado que en Jerusalén está destruida la ciudad y que, pues, malas noticias, y él empieza a orar y por 4 meses dice que él oró. Hasta que finalmente un día estaba frente al rey y el rey le dice, oye, noto que tu semblante está triste, ¿qué es lo que te pasa? Y él obviamente ha orado y vuelve a orar y le dice, ¿sabes qué? En mi tierra todo esto. Y dice el rey, ok, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Y ese día Nehemías le dice, en esto necesito que me ayudes. Y dame permiso y dame chance para ir a reconstruir. Y el rey le dice, va. Y ese día el rey Artajerjes firma un decreto para reconstruir los muros de Jerusalén y la ciudad. Desde ese día hay que comenzar a sumar los 173.880 días. Ahora la pregunta es, ¿qué día fue ese? ¿Qué día fue en que Artajerjes dio el edicto para reconstruir la ciudad? No lo lean ahora, pero leen Nehemías 2. Ahí da la fecha en la que esto ocurre. Pero la fecha es la siguiente, Artajerjes firma el edicto el 14 de marzo del año 445 a.C. 445 a.C., un 14 de marzo. Tú le sumas los días de la profecía y ¿sabes a qué día te lleva? Te lleva al 6 de abril del 32 después de Cristo, el día en que Jesús entró a Jerusalén. Ahí están los días exactos donde Jesús está entrando. ¿Entiendes por qué Jesús está tan triste? Porque Él dice, si tú hubieses conocido que este era tu día, tú podías saber que este era tu día. Ellos podían saber que ese era el día que Daniel habló, en que el Mesías iba a entrar. Por eso Jesús dice, está llorando a sollozos, porque dicen, no es posible que teniendo las Escrituras, teniendo las profecías, no hayan leído, no hayan comprendido que este era el día en que yo venía a salvarles. ¿Te das cuenta la importancia de leer la Biblia? Nunca vamos a poder decirle a Dios, yo no sabía. No, tienes un libro, mi amigo. Tienes un libro. Ahí está el plan de Dios. Y sabes que las profecías de la primera venida son muchas. Jesús cumplió 300, todas las profecías las cumplió. Pero hay más profecías en la Biblia de la segunda venida que de la primera. Entonces eso nos debe de hacer pensar. Por eso Jesús está con dolor. Y número 2, la segunda razón, volviendo ahí a Lucas, por la cual está triste, es porque sabe lo que va a venir para Jerusalén. Dice, va a pasar esto, te van a sitiar, te van a rodear, te van a estrechar, tus enemigos te van a derribar en tierra. Y eso fue lo que ocurrió con Jerusalén. Lee la historia y busca a un hombre llamado Tito, el general Tito. Tito, el general romano, entró el año 70 después de Cristo y destruyó Jerusalén, arrolló la ciudad. Dicen los libros de historia que Tito tuvo a la ciudad bajo sitio mucho tiempo. Acuérdate, son ciudades amuralladas, ¿ok? No puedes entrar, pero tampoco puedes salir. Una ciudad amurallada, ¿cómo la haces con
las provisiones. Dice que estuvo sitiada tanto tiempo la ciudad que los judíos empezaron a practicar el canibalismo, se empezaron a comer entre ellos. Y las familias se comían a sus hijos. En ese sitio, 1.100.000 judíos murieron por los romanos. 1.100.000. ¿Ves la Masada? ¿Han oído hablar de Masada, esta ciudad en la montaña? Bueno, ese fue el último bastión de resistencia judía a los romanos, pero esto comenzó en el 70, cuando vino Tito. Y Tito se metió a Jerusalén, destruyó la ciudad, pero destruyó el templo. Desde ese momento el templo no ha vuelto a ser reedificado. Y lo único que queda hasta la actualidad es el muro occidental, un pedacito. Entonces Jesús está triste, porque ese juicio, ese castigo, dice, ¿por qué? Porque tú no reconociste el día de tu visitación. O sea, esa es la consecuencia para Jerusalén de haber rechazado a Jesús. Van a venir los romanos, va a pasar esto, y se cumplió. Pero vemos el corazón de Jesús, eso es lo que ves. O sea, Jesús no dice, si ustedes me van a rechazar, ya va a llegar la venganza, ¿no? Sí, no, Jesús está llorando por ese día. Jesús no quiere ese día para Jerusalén. Ese día no era su plan original, pero iba a venir. Y es por eso que cuando nosotros vivimos una vida a espaldas de Dios, cuando a lo mejor eres alguien que tiene conocimiento de Dios, pero has decidido vivir a espaldas de Dios a pesar de todo lo que sabes o la información que tienes a tu alcance, eso no le agrada a Dios, pero eso le causa dolor a Jesús. Cuando decidimos ser nosotros el Rey y cuando decidimos rechazar al único y verdadero Rey que es Jesús, eso le causa un gran dolor a Jesús. Jesús no está indiferente a nuestra rebelión, a nuestra rebeldía, a nuestra desobediencia. Eso no lo deja indiferente a Jesús, eso le causa dolor. Jerusalén le causó dolor a Jesús. Dice, si tú hubieses nada más conocido que este era el tiempo de tu visitación, el día de salvación era ese día para Jerusalén, un día que estaba predicho hace siglos antes con Daniel. Entonces la pregunta para ti es, ok, a lo mejor no eres salvo, a lo mejor eres simpatizante, a lo mejor has escuchado de Jesús nada más, pero no has rendido tu vida, no has querido y no has permitido que Jesús sea tu Salvador, pero que también sea tu Rey, que te gobierne y que te guíe todos los días de tu vida. Si Dios te ha regalado el hoy, ese es el regalo que Dios te da, esa es la posibilidad que te da, que hoy puede ser el día de tu salvación. No puedes pensar en el mañana, porque el mañana tú no lo sabes, ni yo lo sé. Pero la posibilidad que Dios te da para salvarte es hoy, porque mañana o en 1 hora o en 5 horas no tienes la menor idea de lo que puede ocurrir. ¿Ves? Jerusalén jamás pensó que esto iba a ocurrir, pero ocurrió. Pero ese era el día de tu salvación, ¿ves? Ese es el día. Entonces, ¿qué vas a hacer con la invitación de este Jesús, siervo, que quiere ser un rey, que te vino a salvar, pero que también vino para gobernar tu vida? Deja de querer seguir siendo el rey. Renuncia a tu trono. Abdica. Y deja que Jesús sea realmente el rey de tu vida. A veces decimos y escuchamos la palabra y decimos, no, ese mensaje fue para mí. Ok, qué bueno fue para ti. Pero ¿qué vas a hacer con lo que fue para ti? Puedes quedarte simplemente con, eso fue para mí. Pero si no lo vivimos, si no lo obedecemos, ¿de qué sirve con que digas, fue para mí? ¿Qué es lo que vamos a hacer con lo que oímos? Es lo importante. Jesús tenían toda la información y sabían que eso era para ellos, pero decidieron hacer algo diferente. Jesús les quería salvar. Y ese es nuestro rey. Busqué la definición de rey para terminar. El diccionario pone a rey como un monarca soberano sobre un reino. La palabra soberano quiere decir alguien que ejerce o posee autoridad suprema e independiente. ¿Jesús es eso en tu vida? ¿Jesús es alguien que tú puedes decir que ejerce autoridad suprema e independiente en mi vida? En todas las áreas de tu vida.
en tu trabajo, en tu negocio, en tu vida sentimental, en tu vida laboral. Puedes decir que Jesús es rey ahí. A eso vino Jesús, a ser rey en todas esas áreas en tu vida. Y tienes que renunciar a tu vida. Deja que Él sea el rey. No hay vida más gloriosa que una vida donde Jesús es el rey, el que gobierna. No es una vida libre de problemas y libre de dificultades, pero es una vida con el gozo y la paz que Él nos da. Y sobre todo sabiendo que así como Él prometió y todo lo que Él dijo respecto a su primera venida, Él la cumplió. Todo lo que Él ha dicho de su segunda venida también se va a cumplir. Y también va a ser una realidad. Ahora, para terminar, vamos a Apocalipsis 19. ¿Cómo va a venir Jesús cuando venga la siguiente vez? Apocalipsis 19, verso 11 al 16. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, ahora sí un caballo, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Y qué dice Juan 1? El Verbo se hizo hombre, es Jesús. 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Pero fíjate el verso 19. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es Jesús. Es el mismo Jesús que se subió sobre un pollino. El rey que siempre ha sido rey, pero que en la primera vez y hasta ahorita, Él quiere conquistarte no por la fuerza, no por la obligación, sino por su amor. Para que podamos comprender de que Él hasta ahorita, en este lapso, en este periodo de gracia que Él nos ha dado antes de que Él regrese, la invitación sigue siendo la misma. Quiero ser tu Señor, quiero ser tu Salvador y tu Señor. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer con Jesús? Señor, al ver todo lo que haces, todo lo que hiciste, al verte y al mostrarte, al revelarte a todo el mundo como este rey, un rey manso, humilde, no un rey que viene primeramente a arreglar las cosas terrenales, sino a solucionar un problema eterno, espiritual, que era la separación del hombre con su Creador. Y eso lo resolviste en la cruz. Gracias, porque esa fue la razón de tu primera venida. Viniste a salvar al hombre, pero también viniste a gobernarle después de salvarle. Y Señor, aquí quizás hay personas que no han experimentado ni lo primero aún. Yo te pido, Señor, que tú te les reveles, así como estás aquí. Un rey manso y humilde, que viene a conquistar por amor, dando su vida por sus enemigos, que éramos nosotros al pecar en contra de ti. Que ese amor, que esa gracia que tú nos ofreces pueda llevarnos a responder al Evangelio, rindiendo nuestra vida, arrepintiéndonos de nuestros pecados, viniendo hacia ti, Jesús. Pero también, Señor, entendiendo la segunda parte, que es tú quieres gobernar en nuestra vida. Y ahí ya entramos quizás el resto o otros, que ya hemos entendido que tú nos salvas, pero que no queremos dejar que tú nos gobiernes. Entonces, Señor, haz esa obra en nuestro corazón. Ayúdanos a ver quién tú eres y a responder también así. Entonces, Señor, sálvanos. Salva a la gente que necesita ser salvada. Sálvales hoy. Hoy es el día de salvación para algunos aquí.
Sálvales, rescátales, Señor, y muéstrales su necesidad de venir a Cristo. Gracias, Señor. Y miramos con expectativa aquel día en que tú vas a regresar con nosotros. Ayúdanos a redimir bien nuestro tiempo. Gracias por todo lo que nos has dicho que va a ocurrir. Pero ayúdanos a estar preparados para ese día, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.